Dios te bendiga, bienvenido a este pequeño tiempito que le dedicamos para el Señor, para la predicación de su palabra y que dimos en llamar un momento en su presencia. Así que bueno, vamos a estar compartiendo dos pequeñas alabanzas cortitas, vamos a compartir un pasaje bíblico y que sea de bendición para el que esté del otro lado ahí oyendo, al que esté necesitando esa palabra que le renueve las fuerzas, ¿sí? El maestro de Galilea va pasando, va. 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 Déjalo que te toque y déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe su bendición. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven y acércate a mí y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón. Como que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos abrirán, ellos verán, y el oído de los sordos oirá. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, poderoso, victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Que Dios bendiga esa alabanza, espero que te haya gustado. Igualmente la alabanza no nos debe gustar a nosotros, la alabanza es para Dios. Dice que el Señor se manifiesta en la alabanza de su pueblo, ¿sí? Esperemos que se haga presente en esta hora y quiero compartirte un pasaje bíblico. Esta semana pasada estuve hablando con un muchacho, con un muchacho que no llegamos a un acuerdo con respecto a la forma de entendimiento de la palabra que tiene él. Hubo cosas que yo no compartí, pero no significa que por eso tengamos que discutir o pelear. Podemos hablar sobre la palabra, compartir puntos de vista, pero acuérdense que la palabra es una espada de doble filo, es decir, que puede darte a entender a vos de una forma y a mí de otra. Y la verdad yo no comparto específicamente la forma de la creencia de ese hermano en Cristo, pero bueno, todos somos libres de entender la palabra como nos esté hablando. Yo la entiendo de otra manera, no significa que yo sea el dueño de la verdad, ¿sí? Siempre con humildad, con mansedumbre, que la palabra sea para edificación y no para tropiezo, ¿sí? Y hablábamos sobre el Espíritu Santo. Él me decía que el Espíritu Santo era el poder manifestado de Dios aquí en la tierra y que incluso el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, porque en ninguna parte de la Biblia dice la palabra Trinidad, que era una invención de la religión. Y bueno, yo respeto su convicción. ¿Qué va a hacer? Lo único que yo no estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista bíblico, es cierto, en la Biblia no hay una parte en la cual diga la Trinidad, no existe. Pero sí hay pasajes en los que nos demuestran las Escrituras que Dios Padre, Hijo y Espíritu son uno. Y que actualmente el que está con nosotros es el Espíritu Santo, porque Dios está en los cielos.
y a la diestra está sentado, victorioso y vencedor, Jesucristo, el cual fue y envió al Espíritu de consolación para nosotros. Tengo que enviarle otro consolador, dice, porque Él ya no iba a estar con nosotros, era necesario que Él se fuese. Te pido que abras tu Biblia en el libro de San Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, el Verbo era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Está hablando de en el principio. Así que entonces nos está enviando, vamos al principio. Génesis es el principio de la palabra de Dios y el principio de toda la creación de Dios. La palabra Génesis significa principio. Vamos a Génesis capítulo 1. ¿Qué dice? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que el Espíritu de Dios ya estaba presente en el principio junto con Dios, y por estudios bíblicos de eruditos que hacen estudios más profundos de lo que a lo mejor nosotros podemos llegar a tener, está demostrado de que en el principio Dios Padre, Hijo y Espíritu ya estaban juntos. Aquí nos dice que el Espíritu se paseaba sobre la faz de las aguas, ya estaba el Espíritu. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, Jesús ya era uno, el Verbo hecho carne ya era uno con Dios desde el principio, porque a Dios nadie lo creó, Dios siempre fue, es y será. Y ahora vamos al mismo capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hagamos nos demuestra que hay más de una persona. Hagamos. Ya vimos que el Espíritu de Dios estaba paseándose sobre la faz de las aguas. 26 versículos más adelante nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios Padre, Hijo y Espíritu desde un principio, haciendo al hombre a su imagen y semejanza. Es uno de los pasajes que nos demuestra la palabra de la Trinidad famosa, que no está la palabra Trinidad en la Biblia, pero que sí existe Dios Padre, Hijo y Espíritu, y son uno. Vamos nuevamente al capítulo. Hoy te quiero hablar de la demostración de la unidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu, también de un poco del poder del Espíritu y cómo estuvo el Espíritu en Jesús. Y tal vez en otro capítulo siguiente, más adelante, compartamos qué es la función del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, ¿sí? Más adelante dice, nuevamente en San Juan capítulo 1, versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Me entienden? Juan el Bautista estaba dando testimonio de la luz. Era un hombre lleno del Espíritu, así como hubo durante la historia bíblica del Antiguo Testamento muchos hombres de Dios sobre los cuales el Espíritu de Dios obró, a través de los cuales obró. Porque en esos tiempos los profetas venían de parte de Dios y hablaban lo que el Espíritu de Dios le daba. El Espíritu estuvo siempre allí presente, ¿sí? Y aquí nos está hablando, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. El que era con el Padre vino y se hizo en forma de hombre, sin escatimar a sí mismo su condición de Dios, y se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder salvarnos, ¿sí? Vamos ahora al libro de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 22. Estando Juan el Bautista en el desierto bautizando, como leímos, vino a dar testimonio de Jesús y se presenta a Jesús para ser bautizado. Dice, versículo 21 del capítulo 3 de Lucas.
Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Principio bíblico, la oración abre los cielos. Así que si necesitas algo de los cielos, algo de Dios, orá. Orá porque los cielos se van a abrir sobre tu vida, sobre mi vida, sobre el que esté pidiendo. Amén. Dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu con forma de paloma. No dice que es una paloma. Dice, descendió como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo nuevamente juntos. Jesús se bautiza, se abren los cielos, el Espíritu desciende, la voz del Padre diciéndole, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y te repito también esto, que cuando vos te bautizás sucede lo mismo. Los cielos se abren, el Espíritu Santo viene a morar en ti y viene el Espíritu de Dios sobre ti y el Padre está diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué se complace? Porque estás haciendo la voluntad de Él, que es bautizarte. Y la voluntad que Dios, que Jesús nos mostró cómo debemos bautizarnos, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito más. Acá dice que el Espíritu descendió sobre Jesús. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, capítulo 4, versículo 1 de Lucas, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Después de bautizarse, lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. El mismo Espíritu que vino a morar en Jesús, que entró en Jesús, que estaba sobre Jesús y entró en Jesús, lo llevó al desierto. El Espíritu te lleva, el Espíritu te guía, te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. No vos ni yo. No vamos a hacer lo que queremos. El Espíritu es el que tiene que obrar en nosotros. Y para que crezca el Espíritu tiene que menguar la carne. Menguar por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de dejarnos morir, como decía Jesús. Debemos dejar morir nuestros deseos en la carne para que crezca el Espíritu, ¿sí? Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Bueno, fue tentado. Te resumo, fue tentado durante 40 días. Y durante esos 40 días Jesús reprendió al diablo Satanás con la palabra de Dios. Cuando le ofrecía una cosa, él le reprendía con la palabra de Dios. Durante esos 40 días, ¿sí? Después de los 40 días de la tentación, el diablo se apartó un tiempo de Jesús. No pienses que lo venciste. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si estamos en el Espíritu y por medio de la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer huir al diablo. Pero tenemos que estar en el Espíritu constantemente, ¿sí? Mediante el ayuno, la oración, la entrega, la consagración diaria y el arrepentimiento. Porque pecamos día a día, pero todos los días también debemos de arrepentirnos y tener un nuevo comienzo, porque la misericordia de Dios se renueva todos los días sobre nuestras vidas, ¿sí? Vamos al versículo 14 del mismo capítulo 4 de Lucas. Dice, entonces vimos el Espíritu sobre Jesús, en Jesús, y lo llevó a Jesús. Ahora vemos, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ya volvió después de la tentación, después de la prueba, después del desierto. Volvió en el poder del Espíritu. Ya el Espíritu creció dentro de Jesús, así como crece dentro tuyo, y te da poder, te da autoridad. Entonces volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todo. El Hijo era glorificado por medio del Espíritu, ¿sí? Dice que se difundió la fama de Jesús por toda Galilea. Pero, ¿por qué se difundió la fama de Jesús? Porque vino en el poder del Espíritu, porque estaba en el Espíritu y porque se dejó guiar por el Espíritu. Tu fama o la fama de quien sea no va a crecer porque vos querés o porque yo quiero. Es porque el Espíritu está morando y está obrando y porque estás obedeciendo al llamado que te hizo el Señor.
Por medio de eso, y queremos que la fama crezca no para nuestra gloria. Ojo, no para gloriarnos nosotros como simples hombres mortales, sino para que la gloria del Dios vivo sea manifestada por medio de prodigios, de milagros, de maravillas, que es lo que nos dice versículos más adelante. En el versículo 18 del mismo capítulo 4. ¿Qué capítulo tan lleno de enseñanza? Nos dice en el versículo 18 del capítulo 4, Jesús está en la sinagoga. Dice 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. ¡Qué autoridad la de Jesús! Fue el cumplimiento del pasaje. Él leyó el libro de Isaías, Isaías 61. Aquí fue el cumplimiento de lo que decía ese libro de Isaías, que lo había escrito 800 años antes de que naciera Jesús. Y Jesús lo lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre ti, está sobre mí. Si es que está, nosotros debemos tener estas señales. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Te ungió y me ungió. ¿Pero para qué? Para dar buenas nuevas, para predicar el Evangelio, para dar la buena noticia. ¿Cuáles son las buenas noticias? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Sí, el perdón de los pecados por medio de tu arrepentimiento y mi arrepentimiento diario. Esta es la buena noticia que debemos predicar todos los días. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Debemos sanar a los quebrantados. ¿Cuánta gente quebrantada hay hoy día? Debemos sanarlos con la autoridad del Espíritu Santo, con el poder de Dios, obedeciendo. Si Él te dice: orá por esta persona, imponé la mano por esta persona, orá por él, yo lo voy a sanar. Vos hacelo con convicción, con fe, no con incredulidad o con miedo. Si Dios te dio la autoridad, Él está respaldando, Él va a hacer la obra. No vas a hacer la voz. Vos vas a imponer tu mano, vas a orar. Y el Espíritu Santo es el que va a sanar, el que va a liberar. Es solo Él, ¿sí? Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuántos hermanos están cautivos? ¿Cuántas personas están cautivas en la tierra? Por medio de los vicios, de la droga, de ataduras, de maleficios, ¿Cuántos? Si nosotros tenemos esa autoridad por medio del Espíritu Santo de traerle libertad a los cautivos, vista a los ciegos. ¿Cuántos hijos de Dios o cuántas personas que no conocen a Dios tienen cegado su entendimiento, dice la palabra, porque el príncipe de este siglo los tiene cauterizados? Es decir, que no pueden ver porque están atados por las garras de Satanás que domina en este siglo. Dice: a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos hay? Caminás por la calle y encontrás cuántas personas, cuántos conocidos, familiares tuyos que te dicen: uy, tengo una opresión, no sé qué me está pasando, las cosas no me salen bien, todo me va mal, estoy oprimido, no doy más. Hay muchos oprimidos, ¿sí? Levántate y resplandece vos como la luz de esa persona, ¿sí? Porque nos mandó el Señor a ser luz y sal en este mundo. Hablarle de la palabra, compartirle la palabra, hacerle que conozca a Jesucristo. Orá por ellos, ayuná por ellos. Nosotros tenemos esa misión fundamental. ¿Sí? Dice: a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Debemos predicar que Dios quiere que todos se salven. Pero todo depende de cada uno como abra el corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, dice. Nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestros corazones. Tenemos que primero hacer esto que nos envía el Espíritu Santo a hacer
y que esa persona, por medio del poder del Espíritu, abra su corazón. Porque vos y yo no le vamos a poder obligar a nadie a cambiar, no lo vamos a transformar. No, es solo el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, arrepentimiento, y el que va a hacer la obra y el que va a cumplir el propósito en cada uno, porque cada uno es llamado. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? Dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, mas Dios la hizo crecer. Nosotros tenemos que sembrar la palabra, tenemos que orar, tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer la obra. ¿Sí? Y la gloria, no te olvides, la gloria es de Dios. Dice Jehová, mía es la gloria y no la comparto. Así que toda la gloria de lo que hagamos en esta tierra sea para Dios y solo para Dios, ¿sí? Nosotros somos simplemente siervos inútiles y debemos hacer lo que tenemos que hacer sin esperar nada a cambio, ¿sí? Sabiendo que el galardón que nos espera en el reino de los cielos es grande, ¿sí? Pero primero cumplamos acá en la tierra, ¿sí? Dios te bendiga. Te dejo un fuerte abrazo de parte del Señor, te dejo una bendición y te pido que estés orando por otros hermanos, por mí. Oremos unos por otros para que el Espíritu Santo nos esté trayendo el discernimiento y esté trayendo el cumplimiento de cada propósito, ¿sí? Que se activen los propósitos y que el Espíritu Santo realmente traiga esa paz que necesitamos en nuestra mente y en nuestro corazón para poder llevar una vida plena en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hasta la próxima.